Hola, buenos días. Lamentamos los retrasos de inicio. Tenemos algún problema de conexión pero de alguno de los participantes, pero lo estamos resolviendo. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Juan Cristóbal García. Trabajo en Zabala, soy consultor de estrategia en innovación y hoy vamos a hablar de los retos y oportunidades que nos trae la movilidad eléctrica, ¿no? El vehículo eléctrico. Para eso contamos con la participación de CIRCE, de Alejandro Díaz Baños. CIRCE es uno de los centros de referencia en España. También contamos con la participación de Ikerlan, otro centro muy experto. Está Igor Villarreal y contamos también con la participación de Irizar. Es decir, que contamos con la participación de la industria de uno de los fabricantes más importantes de autobuses eléctricos en Europa, ¿no? La idea de la sesión de hoy es que hablemos, cada uno de los ponentes explicará los retos y las oportunidades y cómo las están afrontando desde los distintos ángulos que tiene, desde los sistemas de gestión de las baterías, los sistemas de recarga, el vehículo. Y después de eso lo que tendremos es una mesa redonda donde intentaremos dar respuesta a algunas de las grandes preguntas que hay para el futuro del vehículo eléctrico, ¿no? Y si tenemos tiempo, pues también habrá la oportunidad para que haya preguntas por parte del público. A ver, un momento. A ver cómo hago para ver la pantalla. Un momento. Vale. Bueno, aquí tenemos algunas cifras que nos da Kaila sobre vehículo eléctrico, ¿no? ¿Qué cifras tenemos aquí? Pues vemos que el vehículo eléctrico es un tema candente en las convocatorias de subvenciones europeas, que hasta la fecha ha habido, entre el pasado, presente y el futuro inmediato más cercano, 276 convocatorias que han tocado el tema de vehículo eléctrico y que ya se han financiado tantos como 1.269 proyectos, que es una auténtica barbaridad, ¿no? El ecosistema es muy grande porque, bueno, hay muchos centros de investigación, hay muchas empresas fabricantes de componentes, muchas startups, muchos OEMs, pero también hay otro tipo de actores, desde administraciones públicas de todo tipo, pasando por, podemos hablar, por ejemplo, pues de administradores de fincas sin ir más lejos, ¿no? Afecta a mucha gente, la movilidad eléctrica nos afecta a todos, ¿no? Pues las empresas de transporte público, las de logística y a cualquier ciudadano, ¿no? Por lo tanto, tenemos dentro de Kaila muchos resultados. Podemos explotar ese conocimiento y ver qué es lo que está pasando, ¿no? en el campo del vehículo eléctrico. Si miramos en un vistazo rápido, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues podemos ver que el presupuesto que ha habido en las convocatorias de vehículo eléctrico pues ha estado creciendo en los últimos años y ahora, si sumamos 2021 y 2022, porque los programas de trabajo son bianuales, la suma 2021 y 2022 es parecida a la de 2019 y 2020. Aunque veamos hay un pico 2021, vemos también que hay un descenso 2022, pero no es una tendencia, es 2021 y 2022 juntos y hay que compararlos con 2019 y 2020, ¿no? El número de proyectos por año que se ve ahí, sí que se ve un descenso de 2020-2021 y ese descenso no es realmente una reducción en intensidad, ¿no? Son proyectos más grandes, menos proyectos, ¿no? Proyectos más relevantes porque estos proyectos ya no son proyectos de I+D alejada de mercado, sino que son proyectos donde hay que hacer casos de uso o hay que involucrar a toda la cadena de valor, ¿no? En este sentido, lo que vemos también en el mapa de innovadores es una gran concentración en el centro de Europa y en las zonas tradicionalmente con más industria, ¿no? Vemos, bueno, pues en la parte sur de Inglaterra, pero vemos un gran peso Bélgica, Holanda, Alemania y la zona cercana a París, y en España, pues como siempre, País Vasco, Cataluña, Madrid y luego pues repartido
por alguna parte Comunidad Valenciana y Andalucía, ¿no? Y en cuanto a los grandes innovadores, sí que es cierto que vemos ahí a Fraunhofer, como siempre. También vemos a CEA, Centro de Investigación francés, y que es uno de los líderes en celdas de baterías. Luego vemos a la industria, el centro de investigación que tiene Fiat, y a continuación encontramos también a Infineon, que es una empresa de microprocesadores, ¿no? Toda la parte de sensorización y toda la parte de procesadores para los sistemas de gestión de las baterías especialmente, no solo encontraremos a Infineon. Infineon aparece aquí, pero también otros actores como NXP son muy activos, ¿no? Y es ahí un campo donde pues, la industria europea puede posicionarse fuerte, ¿no? Y luego vemos ahí una empresa como AVL, que está entre la consultoría y la ingeniería y que son muy expertos en inteligencia del sector del automóvil, ¿no? ¿Cómo está España? Pues España está en cuarta posición en tema de participaciones, por detrás de Francia, perdón, el líder es Alemania, luego está Francia, y después tenemos ya al resto de seguidores. España está cuarto, aunque aquí no se ve muy bien, pero está cuarto. ¿Cómo vemos dentro de España quiénes están trabajando? Pues como os decía en el mapa, si vemos el mapa de coordinadores y socios, la buena noticia es que tenemos 101 proyectos coordinados por entidades españolas, ¿no? Vemos los epicentros muy claro en el área de País Vasco, muy claro en Cataluña, cerca de área de Barcelona, y muy claro en Madrid. Y lo que podemos ver es, tercera posición está España en cuanto a retorno. Lo que podemos ver, y eso es importante también, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales en cuanto a actividad? Aquí se combina el número de proyectos con el retorno de financiación. Tecnalia está siendo muy activo, porque evidentemente estamos en un campo que todavía tiene mucho recorrido regulatorio. Está CSIC, con un peso muy grande en el tema de celdas, y CIDETEC también, en el tema de celdas. IREC tiene un peso muy importante en Cataluña. CIC Energigune, que está trabajando también muy fuerte en celdas y que es un centro muy puntero en algunas aplicaciones pues, de tecnologías post-litio-ion o de electrolito sólido, por ejemplo. Y ya en aplicación más directa al vehículo, pues tenemos a UPM, la Politécnica de Madrid, o a CIDAUT en Valladolid. Y tenemos también, por ejemplo, empresas como Atos, ¿no? Como Atos, y también vemos a CIRCE. Aquí una de las cosas que tiene este ranking es que es un ranking que mira las organizaciones más activas, no está ordenado por relevancia, tampoco aquí hemos mostrado cómo se divide en el tiempo, pero si entrásemos por especialidades veríamos pues en qué es fuerte cada uno, ¿no? Somos un país donde tenemos una industria de automoción muy importante, pero donde sí que es verdad que los fabricantes de vehículos no tienen, por ejemplo, exceptuando, pues, por ejemplo, el caso de SEAT, no tienen centros de decisión importantes o centros de ingeniería importantes, y nuestra fabricación de componentes pues, está en sectores fundamentalmente pues, que no tienen el peso que pueda tener, pues, por ejemplo, otros fabricantes, pues, como pueda ser, por poner un ejemplo, un Bosch, o un Valeo, ¿no? Aunque tenemos ingenierías, por ejemplo, de Bosch y de Valeo en España importantes. Y en cuanto a palabras, pues hemos buscado algunas palabras clave del desarrollo. Por ejemplo, Battery Pack, que es uno de los elementos que puede tener más importancia para la industria española. Vemos que España está en cuarta posición, no estamos lejos de Francia y de Italia, lo cual está bien, y tenemos peso. Y aquí vemos, por ejemplo, oportunidades que nos muestra Kaila, una convocatoria que cierra en septiembre de 2022 para proyectos de Battery Pack, lo cual es importante. Vemos también
que hay proyectos, los proyectos que están más importantes están en marcha actualmente, que ahí tenéis una lista, proyecto Avangard, Cobra liderado por ejemplo por IREC, que es entidad española, 3Believe, Helios o Marvel, Marvel liderado por Eurecat, es decir que España tiene una posición relativamente fuerte. Y lo que aprendemos en cuanto a organizaciones más activas es que aparte de Fraunhofer, que es este FHG que veis en la lista, OCEA, pues vemos a los fabricantes de automoción, en este caso el Centro Research Fiat, o vemos ya aquí un tema interesante que nos va a abrir luego oportunidades de debate, como es Acurec Recycling, ¿no? El tema del reciclado o el tema de la reutilización de las baterías. Podremos hablar también de otras oportunidades como es las baterías de segunda vida. Pero como veis es una pyme, es decir, que aquí vemos nuevos actores que están entrando en la industria y esto genera, el tema del vehículo eléctrico genera nuevas oportunidades, ¿no? Si vemos otro aspecto muy importante en la inteligencia, es el tema del Battery Management System. De hecho, el Battery Pack y el Battery Management System están muy unidos y hay algunos estudios que indican que, por ejemplo, la fortaleza de Tesla no es tanto sus celdas, que no estaría la ventaja ahí, sino que la ventaja sobre todo está en cómo hace ese battery pack y muy especialmente en cómo tiene ese battery management system, ¿no? Pero ahí evidentemente la industria europea está aprendiendo fuerte y está trabajando muy fuerte, ¿no? Una vez que ya nos hemos dado cuenta de que no son solo las celdas, sino que el battery pack y el battery management system influyen mucho y por tanto tenemos aquí esta temática. Vemos también convocatorias que cierran en septiembre, muy interesantes, sobre, por ejemplo, el tema de la sensorización en bebida o el tema de los modelos físicos y cómo explotar los datos que nos da la sensorización de las baterías. Y en cuanto a los proyectos con más financiación, pues aquí, por ejemplo, encontramos otra vez dos que tienen coordinadores españoles y uno de ellos, Liberty, está coordinado por Ikerlan, ¿no? Entonces, vamos a tener oportunidades aquí para comentar, ¿no? La posición de España pues es nuevamente la cuarta, ¿no? Como siempre, tenemos Alemania, Italia y Francia por razones de dónde están los grandes centros de desarrollo de vehículo y de componentes. Otro tema candente que hemos querido mostrar es el de electrolito sólido, que es un tema del que se viene hablando desde hace tiempo. Si hacemos caso a la prensa y a lo que se va anunciando, desde hace años deberíamos tener ya coches con electrolito sólido en sus baterías, pero la realidad es un poco más lenta, ¿no? Tenemos una convocatoria que cierra en septiembre. Kaila nos muestra una convocatoria que podéis ver ahí dentro del partenariado del Batteries Partnership, dentro de Horizon Europe. Y bueno, pues aquí lo que vemos, por ejemplo, entre las organizaciones más activas aparece también una organización española, CIC Energigune, que por cierto Ikerlan trabaja mucho con CIC Energigune y que es una de las organizaciones más punteras, ¿no? El electrolito sólido no es solo la celda, tiene connotaciones sobre el empaquetado, sobre el battery pack, tiene connotaciones sobre el battery management system y sobre el vehículo en general, ¿no? Sobre funcionalidades y sobre las prestaciones. Pues vamos a ver pues si esto realmente es una buena oportunidad para nosotros. Aquí vemos en el tema de participación es un cambio y es que en vez de tener el orden Alemania, Francia, Italia, España, se nos ha colado Reino Unido ahí y Italia está por detrás de España. Es decir, que aquí ha habido un cambio. Las instituciones de Reino Unido son fuertes en este campo, ¿no? Y por último, queríamos mostrar alguna cuestión muy importante sobre el tema del autobús eléctrico. El autobús eléctrico que actualmente está teniendo un gran éxito comercial, porque bueno, las aplicaciones urbanas siempre han sido identificadas como una de las principales para el vehículo eléctrico, pero quizás incluso ha explotado más de lo que podían prever los actores. Me acuerdo yo en el 7º programa Marco, sugiriendo a los puntos de contacto nacionales de CDTI, que entonces estaba Jesús Monclús, que ahora está en Mafre, que
que introdujesen un topic de autobús eléctrico y la Comisión Europea no lo tenía previsto, ¿no? Bueno, ahora lo que hemos visto ahí es cómo actores diferentes a los típicos, pues Volvo, MAN, Mercedes, Iveco, etcétera, etcétera, pues vemos que otros actores han cogido posiciones ahí. Vemos, por ejemplo, aquí en la lista pues vemos a Irizar dentro de esta lista, o vemos también a los operadores como Transportes de Barcelona, porque tiene mucha importancia para ellos. Y esto es lo que os quería mostrar. Kaila nos enseña muchas cosas. Aquí en este caso de oportunidades para autobús eléctrico, más que I+D, lo que nos está mostrando es subvenciones para el despliegue, ¿no?, de infraestructura de recarga. No solo para vehículo eléctrico, las líneas de CEF, sino que pueden ser también, por ejemplo, para infraestructura de carga rápida para coches, pero infraestructuras de recarga al fin y al cabo, y tiene muchas diferentes fechas de corte. Es decir, si se quiere hacer un despliegue de infraestructura de carga con potencias pues ya altas, pues CEF es una línea muy interesante, ¿no? Y Kaila nos muestra aquí también cómo España aparece en segunda posición, esta vez en posición muy alta. Vemos que está Alemania, luego está España y nos ha cambiado el orden. Ya no vemos a Francia o a Italia, sino que vemos a Países Bajos o a Bélgica en posiciones altas, ¿no? Es muy interesante. También Suecia, que está siendo realmente muy, muy activa en estos temas, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Kaila. Esto nos tiene que servir luego para iniciar las presentaciones de los ponentes. Os dejo aquí en esta imagen un código QR para que podáis ver qué os saca Kaila, qué os puede ofrecer Kaila de información durante un mes, y así podéis probar también, Kaila, que a mí por lo menos me da una utilidad muy grande. Y bueno, pues ahora podemos comenzar ya con las presentaciones. En primera posición creo que iba Circe, iba Alejandro. Sí, Sí, perfecto. vale. Un momento. Tengo que dejar de presentar, creo. Vale. Sí, ¿veis mi pantalla? Sí. Perfecto. Lo primero, agradecer a Zabala y Kaila pues la invitación como panelista. Y dentro de los retos y oportunidades del vehículo eléctrico, pues sí que me gustaría centrar un poco la exposición en la carga, ¿no? La carga del vehículo eléctrico, que ahora yo creo que es uno de los puntos que tiene más dificultades en España en concreto, y que también es uno de los puntos que tiene más oportunidades, ¿no? Sí que me gustaría primero presentar un poco, muy brevemente, qué es CIRCE, porque igual no nos conocéis, ¿no? CIRCE somos un centro tecnológico que estamos aquí en Zaragoza, que estamos 100% autofinanciados, no nos financia no nos subvenciona ninguna administración pública, ¿no? Por sí. Y nuestro core business es conseguir proyectos competitivos y desarrollar tecnología puntera mediante proyectos competitivos de europeos o ámbito nacional, pero sobre todo europeos, ¿no? Donde desarrollamos tecnología y el objetivo es transferirla después a las empresas para mejorar su competitividad. Entonces, también temas de formación, ¿no? Pero sobre todo es eso, desarrollar tecnología y transferirla a empresas solucionándoles los problemas que puedan tener, ¿no? Sobre todo relacionado con temas de energía y medio ambiente. Un poco es nuestro core business. En concreto, yo soy el director del grupo de sistemas electrónicos, y relacionado con temas de coche eléctrico, movilidad, sí que tenemos un departamento específico de electrónica de potencia para Smart Mobility, y también temas de reciclado de las baterías del coche eléctrico dentro de economía circular y sostenibilidad, ¿no? Y bueno, estamos aquí en Zaragoza, tenemos nuestra sede principal está aquí, pero bueno, también tenemos delegación en Bruselas y en Madrid, ¿no?
Y principales clientes en cuanto a coche, lo que sería el vehículo eléctrico, pues es desde temas de electrónica de potencia, somos partner autorizado Microchip, ¿no? Y sí que trabajamos con principales actores de tema de energía, tanto empresas de energía como de electrónica para tema de carga, ¿no? En concreto, ¿qué tipos de carga de coche eléctrico están ahora mismo o ya funcionales o en desarrollo a corto o medio plazo, ¿no? Pues sí que me gustaría explicarlo con un buen ejemplo, que es además un proyecto nuestro, que es el proyecto INCIT, ¿no? Proyecto europeo, que es un proyecto muy grande, es de 18 millones de euros y 15 de ellos en financiación de la Unión Europea, ¿no? Y nosotros realizamos la parte de electrónica de potencia en 4 demostradores, ¿vale? Uno de ellos, que es realizar un supercargador en Estonia, ¿vale? De 180 kilovatios, que sería el ejemplo de carga conductiva, ¿no? Lo que sería con una carga convencional, con un cable, para que nos entendamos, ¿no? Tenemos otro demostrador que este es muy interesante también, que es carga inalámbrica dinámica. ¿Qué es esto? Es conseguir cargar por inducción un coche en marcha hasta 130 kilómetros por hora, ¿vale? Simulando una carga en una autopista sin tener que conectarlo a nada, sin tener que parar hasta 130 kilómetros por hora. Estamos en este proyecto para conseguir cargar tanto un coche como furgoneta, ¿no? Y tenemos que el demostrador está en una pista de pruebas del ejército francés en Versalles, con varios socios franceses, y Renault está como parte de socio del proyecto para conseguir desarrollarlo. Renault y Stellantis, ¿vale? Otro ejemplo de lo que es carga inalámbrica estática, que en concreto de oportunidad, que luego lo explicaré un poco mejor, lo vamos a poner en un demostrador aquí en Zaragoza, al lado del pabellón Puente de la Expo, donde se va a hacer un demostrador físico con carga por inducción lo que se llama de oportunidad. ¿Qué es esto? Es que un coche, por ejemplo, en una parada de taxis, pues un taxi consiga cargarse por inducción sin tener que enchufar nada, ¿no? Solo en la parada de taxis mientras está esperando algunos minutos a que llegue el cliente. Entonces, sin tener que conectar nada, depender de nada, se aprovecha esa parada programada, ¿no? Ese paro pequeño para conseguir cargar la batería del coche eléctrico, ¿no? Y también tenemos otro demostrador, aquí también en Zaragoza, de una carga conductiva, que sea con cable normal, ¿no? Pero V2G, bidireccional. Ahora lo explico un poco mejor, ¿no? Me gusta centrarlo un poco dentro del proyecto INCIT porque es que está prácticamente todos los tipos de carga que hay actualmente y los que va a haber en el futuro, ¿vale? Pues este proyecto la verdad es que es muy, muy interesante. No solo estamos nosotros, hay muchos socios, pero en concreto estos 4 son los que desarrollamos nosotros la electrónica de potencia y son muy interesantes. Dentro de carga dinámica, no sé si podéis ver aquí la animación. En concreto, el carga, bueno, es Dynamic Wireless Charging, está orientado para conseguir cargar en autopistas esos coches o esas furgonetas o ya vehículos más grandes para que en un trozo de autopista se consiga cargar por inducción, colocando unas espiras en el suelo, ¿no? Para que nos entendamos, y otras en el propio vehículo, para que sin tener que cargar pueda cargar hasta 90 kilovatios, en este caso, ¿no? El que tenemos en este demostrador, ¿vale? Dentro del proyecto INCIT hay otro demostrador a nivel más de ciudad, ¿no? Dentro del propio París, y el que llamamos nosotros la electrónica está pensado en demostrar el concepto para autopista, ¿vale? El de París es un poco diferente, pero en nuestro el objetivo que tiene es conseguir una carga para que las espiras del suelo sean lo más sencillas y lo más económicas posible, porque es solo hilo Elite, es hilo, es cable normal, de cobre, que nos entendamos, ¿no? Sin ningún tipo de ferritas. Y conseguir transferir la potencia para conseguir cargar un Renault Zoe, una Renault Master, que es una furgoneta que tiene 3 espiras, y la furgoneta que tiene que probar también Stellantis, que más probable que sea un Opel Movaro o Vivaro, ¿vale? Y con 8 secciones de 10 metros, un total unos 80 metros de pista, ¿no? Esta es un poco la foto de la pista de pruebas de Versalles donde se va a instalar, ¿vale?
Y el concepto es que a más de 90 km por hora o hasta 130, que es lo que estaba pensado, que es la velocidad máxima en Francia para autopista, que consigamos cargar la batería en la proporción que se pueda, ¿no? Pero hasta 90 kilovatios, cargar la batería de los vehículos para que se pueda necesitar menos capacidad de baterías, que es muy caro, y poder cargar y poder hasta sin tener que parar a una estación de servicio para 10-20 minutos hasta que se cargue completamente, que se pueda cargar por inducción dinámica. Este concepto lo que tiene es nosotros desarrollamos toda la electrónica de la parte de suelo, ¿no? Que es lo que es principio más innovador. ¿Por qué? Porque sí que existe actualmente algunos proyectos que lo desarrollan, pero la gracia que tiene y lo que es más innovador es conseguirlo solo con una aspira, con unas bobinas, que nos entendamos, de cobre. O sea, sin necesidad de ferrita, sin necesidad de aluminio, sin necesidad de sistema de refrigeración, un sistema más económico, y es lo que se está probando para conseguir en el propio asfalto del suelo, porque también está Vinci, ¿no? Una empresa muy grande a nivel europeo, para que a nivel de infraestructura de autopistas se pueda conseguir instalar esto a un nivel más económico, ¿no? Porque el principal hándicap que tiene la carga por inducción dinámica es que los sistemas actuales, que están en proceso, pero los que existen actualmente son muy caros, requieren mucho ferrita, mucha electrónica en absolutamente todos los puntos, y este sistema es más sencillo y más económico. Entonces, el concepto es este, ¿no? Se induce desde el suelo en estas espiras, y dentro de la parte del vehículo hay otra espira que recibe la potencia y la utiliza para cargar la batería del vehículo, ¿vale? Otro de los demostradores que tenemos en el proyecto INCID, que vamos a instalar aquí en Zaragoza, pero bueno, que CIRCE lleva desde 2010 realizando proyectos de carga por inducción de autobuses y de otro tipo de proyectos, ¿no? Pero en concreto en esta es una carga de oportunidad que se llama, ¿no? Que es la parada de taxis, se puede cargar hasta 30 kilovatios con una aspira en el suelo, ¿no? Entonces se pone se modifica el vehículo, que en concreto es el Renault Zoe que tenemos para este proyecto, con la parte del vehículo, y la parte de suelo con la otra aspira que estamos desarrollando con la electrónica de potencia también, ¿no? Como concepto es sencillo. En una parada de taxis en un aeropuerto, en una estación central, que puedan cargar todos los taxis o todo el vehículo que esté allí por inducción, en vez de tener que estar conectado a un enchufe, nos entendamos, ¿no? Un cable, y que tenga que necesitar ese tiempo para cargarse, ¿no? Este sistema pues será tenemos aquí la foto de Toyota, pero será con Renault Zoe, que en principio Renault que ha colaborado en el proyecto, ¿vale? Como retos y como oportunidades, más bien visto como oportunidad, nosotros también desarrollamos dentro del propio proyecto, pero llevamos años desarrollando cargadores en sí, cargadores de continua de alta potencia, y en concreto lo que nosotros vemos como una oportunidad muy buena a nivel del vehículo eléctrico es la bidireccionalidad en los cargadores, ¿vale? Los cargadores conductivos, o que si veis aquí con cargador, este es un conector que se ve aquí en la foto, ¿no? Esto es nuestra envolvente, o sea, nosotros hacemos el desarrollo desde toda la carcasa exterior que veis aquí, ¿no? Hasta toda la electrónica de potencia, el AC, el DC, la tarjeta de control, absolutamente todo, ¿no? Y uno de los puntos que vemos nosotros como mayor oportunidad es el uso de los cargadores bidireccionales para soporte a la red y dar servicios de red. Pero no solo como hasta ahora estamos haciendo para empresas eléctricas, ¿no? de lo que sería de distribución de energía o de transporte de energía, sino que para una empresa que tenga una flota de coche eléctrico o una comunidad energética de vecinos que tengan sus paneles de fotovoltaica, pues que ellos puedan, a través de un cargador bidireccional, que este es un prototipo, que son cargadores de continua de mucha potencia, pero hay también comerciales de bidireccionales mucho más chiquititos, ¿no? De poder emplear a través de un software de gestión esos cargadores bidireccionales para devolver a la red, para, por ejemplo, cargar en una comunidad energética con fotovoltaica, cargar los coches que estén dentro de esa comunidad energética para cargar la batería, y luego devolverla a la red cuando más interese. No solo para vender la energía más cara, sino que igual interesa más, depende del algoritmo, devolverla, hacer autoconsumo, pues yo qué sé, de 8 a 9 de la noche, cuando la energía está muy cara también, pero no hay generación de fotovoltaica.
y compensando a ese cliente, o sea, ese usuario de la comunidad energética o la empresa que tiene una flota, se puede compensar ese diferencial de precio de energía o hasta compensar el término de potencia de una empresa compensándolo a través de los coches que tengan de su flota conectados a un cargador bidireccional, ¿no? Hay muchas opciones, ¿no? Nosotros, en concreto, este cargador bidireccional de Continua tiene los dos protocolos que son fundamentales ahora en el mundo, ¿no? Que es CHAdeMO, en todos los vehículos son más asiáticos, ¿no? Tanto los de japoneses como coreanos, etcétera, y el Combo, que es a nivel europeo, ¿no? CHAdeMO es el que está más estable a nivel de bidireccionalidad, ¿no? Es que lleva más años, pero bueno, el Combo también va a estar ahora a nivel de bidireccionalidad, ¿vale? Y como concepto es un cargador de continua, pero con este concepto de bidireccionalidad y dando servicios a la red eléctrica, ¿no? También lo vamos a instalar aquí en el pabellón Puente. Sí, Alejandro, te quedan 2 minutos. Perdón, nada, muy rápido, ya acabo, ¿no? Otro de lo que sería el concepto de carga es la carga de supercargador, ¿no? El anterior es de 25 kilovatios, podemos llegar hasta 50, pero en concreto es de 180 kilovatios, que es que vamos a poner en Estonia, ¿vale? Como concepto, son cargadores que llamamos un supercargador, entonces estamos más habituados a un cargador como de tipo Tesla, ¿no? De que carga rápido en continuo un coche, pero hay mucho más. O sea, la oportunidad que da estos sistemas es que puedes dar soporte a la red, ¿no? No voy a meterme muy en parte técnica, pero puedes, tanto a los distribuidores de energía como comentaba la comunidad energética, suministrar energía a la red dando un beneficio económico importante y un ahorro importante, tanto de coste de términos de potencia, como de reactiva, como de múltiples posibilidades, ¿no? Simplemente también como otra oportunidad, ¿no? Que comentábamos antes de la batería, pues nosotros también hacemos tema de BMS y gestión de segunda vida en proyectos que hemos hecho anteriores. En concreto era con SEAT y Endesa para segunda vida de baterías, ¿no? Y es una oportunidad muy importante porque al final la batería, cuando se acaba su vida útil o no en un vehículo, todavía le puede quedar mucho más, ¿no? Entonces, la primera derivada, ¿no? Que diríamos sería en la segunda vida, y nosotros también trabajamos en otros departamentos, ¿no? De economía circular en ese reciclado de la batería, ¿no? Que es que hablamos mucho de que va a llegar, ¿no? El famoso pico de que no va a haber más tierras raras ni metales específicos, y eso se puede solucionar a través del reciclaje, ¿no? Entre otras cosas, y desarrollos de tecnología. Y no hay mucho más, ¿no? O sea, hay muchísimo más y hay muchísimo más en cada uno de esos puntos, pero bueno, cualquier otra duda que tengáis o que os interese, pues estamos encantados de poder solucionarlo y contestaros. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro, muy completo, muy interesante y muy relevante. Ahora vamos a dar entrada a Igor Villarreal de Ikerlan. Vamos a ver si tenemos la presentación de Igor. Igor, te vemos. Y lo que no sé es cómo poner para compartir la pantalla. A ver. Vale. Se ve pantalla. Si me comentáis que se ve, me lanzo esto. Vale. Sí, se ve. Yo vale. Lo veo. Vale, gracias. Bueno, mi nombre, como comenta Cristóbal, es Igor Villarreal, soy Igor Villarreal y vengo de Ikerlan, ¿vale? Un poco la motivación de la presentación, digo, de forma también por el tiempo que disponemos, etcétera, es compartir como una vista de pájaro los desarrollos tecnológicos que tenemos en Ikerlan para el sector de la movilidad eléctrica, concretamente las baterías para la movilidad, ¿vale? Es decir, si fuera un discurso, por decirlo de alguna forma, para otro tipo de aplicación, varios de los conceptos de desarrollo serían diferentes, pero centrándonos en la movilidad son las cuestiones que voy a ir comentando, ¿no? Los diferentes desarrollos que tenemos para dar una respuesta en este aspecto. Sí, comentar en una sola transparencia que es Ikerlan. Ikerlan es un centro tecnológico que estamos aquí en el País Vasco y pertenecemos a lo que sería el BRTA, que es al final la alianza de los centros tecnológicos aquí del País Vasco, y actualmente somos unas 364 personas, donde alrededor de 100 más o menos son estudiantes, proyectos fin de grado, proyectos fin de máster y también
tesis doctorales, ¿no? El concepto también del talento y de la formación de las personas es importante también por un concepto de cantera, ¿no? Y de luego también poder transferir a las empresas pues, personas también formadas en las tecnologías que es importante, ¿no? Por otro lado, más o menos nuestro presupuesto es un 25 millones, pero sí resaltar para nosotros que es importante que al final la parte de transferencia con empresas sea un poquito mejor que la parte de la transferencia con investigación propia, ¿no? Es decir, con esto nos intentamos forzar que el crecimiento sea porque lo que aprendemos sea transferido al mercado, es decir, que lo que sabemos tenga salida de mercado. Es un poco la tensión que siempre tenemos, ¿no? Que nuestro modelo de financiación venga un poco mayor por la parte de la empresa. Y los proyectos de investigación, pues al final, esos proyectos competitivos, tanto europeos como de las instituciones, bueno, pues nos sirva para seguir aprendiendo. Y al final, bueno, nuestro sector principal es el transporte. Al final ahí también tenemos empresas tractoras, tipo CAF o tipo RONA, etcétera, pues bueno, que al final también nos mandan y nos impulsan hacia ese tipo de sectores, ¿vale? Entonces, esto es un poco una foto general. Entonces, a la hora de hacer esta presentación, decía, bueno, ¿cómo estamos afrontando desde Ikerlan a lo que entendemos que son los requisitos de la movilidad y desde el punto de vista de las baterías, ¿no? Evidentemente, aquí hay cosas que estoy diciendo que todo el mundo ya sabemos, ¿no? Pues que al final lo es muy importante, pues maximizar la autonomía de los vehículos, es decir, que está relacionado con la densidad energética de la batería, es decir, cuánta energía puede transportar, la seguridad intrínseca de las baterías, es decir, que la seguridad sea un concepto muy importante, ¿no? Y se minimicen los accidentes, como se ha podido ver en YouTube o en otras redes, el tema que ocurrió en París hace poco en autobús, es decir, cómo podemos minimizar todo ese tipo de incidencias, el minimizar el tiempo de recarga, es decir, esa ansiedad del rango, ¿no? Pues que al final podamos cargar, como siempre decimos que tienes, como la gasolina en 5 minutos, aunque también tenga sus diferencias. Evidentemente, el tema del coche, al final, del coste, perdón por decir, porque al final es una parte importante de lo que sería el vehículo y al final, bueno, las prestaciones de la batería, ¿no? Que la batería dé aquello que a nosotros al final haya sido diseñada a lo largo de la vida de la aplicación final, ¿no? Entonces, al final, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades, la idea es cómo partimos desde Ikerlan para dar una respuesta a todas estas necesidades, ¿no? ¿Y de cómo partimos? Bueno, al final tenemos que partir de lo que para nosotros es nuestro nivel, nuestras líneas de conocimiento, ¿no? Es decir, lo que desde nuestras líneas, de nuestro conocimiento, es cómo podemos afrontar estos diferentes desarrollos. Para empezar, en Ikerlan tenemos 3 líneas grandes de desarrollo, uno que le llamamos Ikerlan Connect, que es más o menos la mitad de Ikerlan, que al final pues está todo el tema de la hardware embebido, software embebido, conectividad, y la última década lo que ha crecido un montón, pues bueno, al final lo que está en boca de todos, todo el concepto de la digitalización, ¿no? De las plataformas, de IoT, de inteligencia artificial, etcétera. Y un concepto que va a jugar muy importante a la hora de explicar todo el concepto safety, es decir, todo el tema de seguridad funcional. Y luego, todavía no hablaré mucho, pero sí que va a jugar en un futuro más importante todo el tema de la ciberseguridad también a nivel de vehículo, ¿no? Y cada vez ese vehículo más conectado, más autónomo, bueno, pues los conceptos de la ciberseguridad también va a jugar un rol muy, muy importante. El otro cuarto de Ikerlan es lo que entendemos más o menos por lo Ikerlan MEC y sobre todo relacionado con toda la parte de mecánica, de fiabilidad estructural, diseño, modelización, y luego sería Ikerlan Energy y toda la parte de almacenamiento, ¿no? Es decir, que partimos desde nuestros conocimientos y cómo podemos afrontar. Como tú bien has comentado, Cristóbal, nosotros al final no somos, aquí se ve que no somos un centro de materiales, en todo esto aquello de nuevas celdas, nuevas tecnologías, nuevos ánodos, nuevos cátodos, ahí nosotros no estamos y ahí colaboramos con otros centros, como has comentado, como puede ser el CIC, el RIUNE, ¿no? Pero bueno, quiero decir que a partir de estas soluciones, ¿cómo intentamos trabajar? Y los desarrollos que tenemos en nuestras líneas de investigación y también nuestros clientes van donde aportamos en aquellas cosas que entendemos que aportamos, ¿no? Es decir, desde nuestros conocimientos, que puede ser todo el tema del BMS, es decir, todo el tema del cerebro de las baterías, caracterización, todo el tema de algoritmia, que va a jugar también un rol muy importante, tema gestión térmica, los diseños eléctricos, mecánicos y térmicos en función de las aplicaciones y, al final, integración y validación de sistemas de almacenamiento para diferentes aplicaciones de la movilidad, ¿no? Que es donde, como Ikerlan, partiendo de las necesidades y de nuestras líneas de investigación, donde entendemos que podemos aportar por nuestros desarrollos tecnológicos y donde estamos investigando, ¿no? Dentro, una pincelada breve de cada uno de ellos, bueno, pues todo el tema del cerebro, lo que sí que estamos trabajando es mucho el tema de la certificación o sea, los niveles de seguridad safety. Aquí, al final, como he comentado antes, el sistema ferroviario es unos clientes tractores y ahí el nivel de máxima es SIL 4, que se le llama, ¿no? Es decir, que tiene que haber un accidente por cada 100.000 años. Eso es un poco los requerimientos que requieren.
porque al final si hay un fallo, pues el nivel de vidas humanas es importante, ¿no? Entonces, como tenemos gente certificada, lo que estamos trabajando es cómo podemos bajar todo ese conocimiento al desarrollo del BMS, que es nuestras tarjetas electrónicas que controlan la batería, lo que se llama SIL-C o SIL-2, ¿no? Que están certificados por el TÜV y lo que estamos trabajando todo el tema de... ¿Esto al final qué tiene? Pues tiene desde el punto de vista de la seguridad de la electrónica el controlar lo que sería el comportamiento y el funcionamiento de la batería, ¿no? Darle esa fiabilidad, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que también estamos haciendo un importante desarrollo son todo el tema de caracterización y algoritmos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta todos esos algoritmos ahora basados en inteligencia artificial, que es que al final, bueno, al final no aprenden de la nada, al final necesitan cierto modelo simplificado a nivel de laboratorio, pero que luego se alimenta con todos los datos de campo, ¿no? De forma que nos permiten, pues bueno, saber controlar mucho mejor las estimaciones de algoritmos de control que controla la batería basados en estas tecnologías. También utilizamos temas de estimaciones de vida, es decir, cuánto va a quedar, y todo el tema de detección de anomalías, ¿no? Basado en todos estos conocimientos con nuestros compañeros también de digitalización y conocimiento de baterías, poder llegar a estas prestaciones. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque cada vez los tiempos de desarrollo de las celdas son menores, es decir, cada vez hay menos tiempo para también saber cómo se va a comportar esas celdas, cómo se van a aplicar. Decimos que las baterías van a funcionar 8 años en un vehículo, pero si tú miras para atrás cuántos vehículos había con 8 años, cada vez hay una evolución de las baterías nuevas tecnologías, cada baterías cada vez son mejores, cuesta más desarrollarlo. Entonces, todo hay un tema, hay un montón de conocimiento que es necesario adquirir y son con las nuevas tecnologías, pues intentar acortar esas cuestiones. Por otra parte, está también todo el tema de las prestaciones, maximizar las prestaciones, el comportamiento de las baterías, el poder maximizar las cuestiones y luego, bueno, tecnologías que también existen hoy en día que se están implementando, aquellos que las trabajéis ya las conocéis, que son las del FP, que tienen también comportamientos de algoritmos bastante complejos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues todas estas tecnologías nos permiten controlar mucho mejor. Y luego también tiene un concepto y va a ser importante por un tema que también ha comentado antes el compañero Circe, que es con el tema de la segunda vida, ¿no? Es decir, al final cuando hablamos del concepto de la segunda vida, queda bien, cuando termino en la primera voy a la segunda, pero cómo está, cómo se va a comportar, si va a haber algún fallo, en qué aplicaciones de segunda vida, etcétera. Bueno, todo esto se recoge en todos estos temas del conocimiento, ¿no? Otra cuestión donde estamos también haciendo en parte importante son todo el tema de la gestión térmica, que tiene relacionado al final también con la seguridad, con la vida y luego también con minimizar los tiempos de recarga, ¿no? Es decir, al final la refrigeración en el aire y refrigeración líquida, aquí para dos aplicaciones, bueno, ya están implementando en muchos sitios, pero bueno, tampoco están siendo capaces las baterías. Uno de los requisitos que tienes es que cuando haya esas cuestiones de minimizar el tiempo de recarga con el fin de meterle una buena dosis de corriente, el tema térmico es muy, muy importante, ¿no? Entonces, al final, estamos trabajando en cuestiones de las nuevas cuestiones que están viniendo como inversión cooling, líquidos dieléctricos, bueno, pues para poder garantizar la minimización del tiempo de recarga. Y luego, por último, pues todo lo que sea diseño eléctrico, mecánico, térmico para las diferentes aplicaciones, ¿no? Aquí un concepto que tú has comentado antes que es muy interesante, Cristóbal, es al final los poderes de decisión del mundo de la automoción están fuera de España, desgraciadamente, ¿no? Entonces, al final aquí hay mucha investigación en cómo fabricar baterías, porque hay todo el tema de procesos productivos que es muy importante, hace ser muy competitivo, pero lo que es el diseño de las baterías generalmente vienen de Alemania. Pero hay muchas oportunidades para empresas españolas que son, al final, también fabricantes de equipos que al final les dan una gran oportunidad, ¿no? Es decir, al final el mundo de la automoción como una punta de lanza para dar respuesta a las necesidades que antes hemos ido comentando, pero que se aplican a muchos de los sectores de la movilidad, los que existen en España y hay oportunidades como integradores, ¿no? Que al final tenemos experiencia, bueno, y hemos trabajado para todos este tipo de movilidad, porque no solo el mundo de la automoción, sino también hay muchas más oportunidades. Y sí, para terminar, un poco lo que has comentado antes también, bueno, el Liberty como unos grandes proyectos de investigación donde estamos coordinándonos, donde también hay partners importantes del mundo del BMS, de la automoción como puede ser Mercedes, etcétera, y nos permiten en esa investigación, ganar ese conocimiento para luego poder transferir también a la industria, ¿no? Que están alrededor de la movilidad y que son cuestiones que estamos trabajando como nuevos diseños de sistemas de baterías, bueno, Cell2Pack que se le llama, todo el tema que he hablado de la inversión cooling, todo el tema de los algoritmos de control de las baterías, seguir avanzando pues para al final poder ser baterías más fiables y que duren mejor y todo el concepto del battery testing, ¿no? Es decir, un poco lo que quería
comentar, es decir, cómo estamos viendo los desarrollos de baterías para lo que sería el sector de la movilidad. Y es esto un poco lo que tenía preparado. Muy bien, muchísimas gracias. Igor, la verdad es que hay cuestiones ahí. El proyecto Liberty es un gran proyecto, un reto muy importante, sobre todo para la industria europea, ¿no? El hacer battery packs, si tenemos en cuenta que las celdas probablemente no sean la diferencia entre un fabricante y otro, la diferencia va a estar en el battery pack en gran medida, ¿no? Vamos a dar paso a Irizar, Mikel Urzelay y Leire Martín. A ver si podemos tener su presentación. Perfecto. Sí, a ver, mientras se carga la presentación de Irizar. Ya no me veis, ¿no? No. Perfecto. No oímos nada ahora. ¿Está Irizar conectado? Hola, buenos días. Está Irizar conectado, pero no están pudiendo hablar. Vale. Pues Hola. vamos a ver si se puede Ahora, resolver. Leire. Hola. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Vale, bueno, lo primero de todo, agradecer a Kaila, a Zabala por esta oportunidad que nos habéis dado. También agradecer a los ponentes Alejandro e Igor. La verdad que las presentaciones muy interesantes. Bueno, nosotros dentro del proyecto del Grupo Irizar, ¿no? Voy a hacer una breve presentación. No sé si tenéis ahí justo la presentación in situ. Vale. ¿Veis bien la presentación? Sí, me escucháis, ¿no? Sí. Vale. Bien, bueno, si vamos a la siguiente presentación, por favor. Bueno, voy a contextualizar un poco lo que es el Grupo Irizar, ¿vale? Formamos un número de 7 empresas. Tenemos 13 centros de producción en todo el mundo, ¿vale? Y tenemos un centro I+D y trabajamos en torno a 3.000 personas, ¿vale? En el Grupo Irizar es un grupo diversificado, ¿vale? Donde trabajamos diferentes ámbitos, como puede ser la parte del transporte de pasajeros, como ya conocéis, los diferentes autobuses y autocares, diferentes motores y generadores, todo el tema de electrónica de potencia, conectividad, energía y el sector de la movilidad, ¿vale? Bueno, la empresa madre, vamos a decir, está en Irizar Ormaiztegui, que es la central. Y si pasamos un segundo, por favor, a la siguiente imagen. Bien, quiero hacer una breve descripción de un poco lo que, contextualizar un poco Irizar, ¿vale? En el año 2009, Irizar pasa de ser un carrocero a ser un fabricante de autobuses, ¿vale? En el año 2011 se crea todo el área relacionado con la electromovilidad, porque ya se vio en torno al 2009-2010 que la estrategia iba a ser tener un área de electromovilidad. En el 2012 también se crea el centro del grupo dedicado exclusivamente a la I+D. En el año 2013, todavía sin unas instalaciones fijas, se fabrica el primer autobús 100% eléctrico cero emisiones, que nos sirvió para hacer muchísimas pruebas, ¿vale? Y luego ya en el año 2016 ya se crea la empresa Irizar Mobility, ¿vale? Que es donde actualmente se fabrican autobuses 100% eléctricos, ¿vale? Ligada un poco a esta estrategia que el grupo Irizar realizó en su día, ¿vale? Bueno, hace unas semanas también presentamos
el proyecto Capital dentro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico conectado, que junto a Zabala y otras empresas nacionales de hasta 7 comunidades autónomas, bueno, conformamos un consorcio de 21 empresas totales, ¿no? De las cuales más del 60% de los socios eran pymes. Bueno, dentro del grupo Irizar, comentar que apuesta totalmente por la descarbonización y la sostenibilidad del transporte conectado de cero emisiones mediante la creación de autobuses 100% eléctricos y también hasta vehículos industriales eléctricos, ¿vale? Para diferentes aplicaciones urbanas. Y teniendo en cuenta y muy presente la apuesta también por el hidrógeno como una solución para la movilidad colectiva, ¿vale? Dentro del grupo Irizar, bueno, hemos realizado una inversión potente de más de 63 millones de euros en diferentes proyectos para conseguir una España más electrificada con la nueva generación de vehículos sostenibles, ¿vale? Que sean eficientes, conectados y seguros, cubriendo también toda la cadena de valor en conjunto del vehículo, ¿vale? También recalcar la importante apuesta, como he dicho antes, hacia la descarbonización del sector del transporte con soluciones cero emisiones, ¿vale? También quiero un poco recalcar esa apuesta que hizo Irizar E-Mobility construyendo la nueva planta y la primera planta electromovilidad de Europa, en la que, bueno, cerca de esa fábrica, a unos escasos metros, se encuentra toda la fábrica donde se fabrican las baterías propias de Irizar, ¿no? Entonces, ahora mi compañera Leire le vamos a dar paso para que se meta un poco más en toda la parte de las baterías y nos pueda explicar las diferentes tecnologías por las que apuesta el grupo Irizar. Vale, Cristóbal, si pasas, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, 2 más. A la siguiente. Vale, no, la anterior. Vale, aquí sería, bueno, la planta que ha comentado mi compañero Miquel, es la que estamos ubicados actualmente en Aduna. Vale, esta fábrica, tal y como ha comentado, se creó en el 2016 y esta, la que veis en esta imagen, es la que se encarga o en la que dedicamos la fabricación de estos vehículos eléctricos, ¿vale? A unos 200-300 metros de esta fábrica estaría situada lo que actualmente tenemos como la fábrica dedicada a la fabricación de los sistemas de almacenamiento que actualmente pues, fabricamos en Irizar E-Mobility. Vale, tal y como ha comentado Miquel, tanto el grupo Irizar y en concreto Irizar E-Mobility durante estos años ha apostado y en consecuencia ha dedicado muchos esfuerzos en diseñar, desarrollar y fabricar diferentes sistemas de almacenamiento con el objetivo sin duda de dar respuesta a un mercado exigente, competitivo y de constante evolución. Que tal y como ha comentado antes Igor, bueno, actualmente las tecnologías, las químicas van evolucionando a una velocidad muy, muy grande y entonces es muy importante adaptarnos a esa evolución de mercado. En todo este proceso, desde la propia selección de celda hasta disponer un producto final en Irizar E-Mobility, ha ido de la mano de CIETEC, apoyándose todos en su conocimiento técnico. ¿Vale? CIETEC también ubicado en San Sebastián. Irizar E-Mobility, el requisito más importante a la hora de diseñar y definir nuestra gama de producto actual ha sido responder a los requerimientos y solicitudes de nuestros propios operadores, ¿vale? Al final son ellos los que nos van guiando en ese roadmap que vamos definiendo para poder ser competitivos en ese mercado. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva y teniendo esto como contexto, nuestra gama de producto la dividimos, tal y como vemos en la pantalla, en 3 sectorizaciones principales, ¿vale? Tenemos lo que sería la carga lenta, la carga rápida y la carga ultra rápida. Todas ellas en base a tecnologías de litio-ion. Entonces, si vemos, por ejemplo, o empezamos por los extremos y realizamos una breve introducción de cada uno de ellos, tenemos tanto por una parte lo que sería la carga lenta y por otra parte la carga ultra rápida, ¿vale? La carga lenta, nosotros actualmente contestamos en el mercado mediante nuestro sistema de almacenamiento que denominamos como Energy Pack. Vale, este operador o este tipo de operador, ¿qué espera? Este tipo de operador espera que su vehículo salga de la cochera de la mañana, pueda operar durante 16 horas y mediante una única carga nocturna lenta en cocheras, pues vuelve a realizar al día siguiente la misma operativa.
En cambio, en la carga ultra rápida, donde en el mercado contestamos a este tipo de operativas mediante lo que denominamos Power Pack, es una operativa donde el operador realiza durante todo su recorrido, durante esas 16 horas que comentábamos o incluso más, diferentes procesos de cargas rápidas, ¿vale? Que pueden llegar actualmente, considerando nuestros sistemas, hasta 600 kilovatios durante 5 minutos aproximadamente. Y luego, en medio, que es lo que denominamos como carga rápida y lo que contestamos mediante lo que denominamos como nanopack, sería ese binomio, ¿no? O esa combinación entre lo que es autonomía y potencias de carga, ¿vale? Es una autonomía que corresponde a una autonomía intermedia entre lo que sería el Energy Pack y el Power Pack, y a su vez también tiene una capacidad de carga que también lo sitúa en ese medio camino entre ambas dos tecnologías mencionadas. Además de todo lo mencionado, puntualizar que todos nuestros productos están homologados en base a los reglamentos vigentes de R100, R10 y la UN 38.3. Si vamos a la siguiente diapositiva, en esta tabla se representan los valores, relacionados con las tanto energía embarcadas, rangos de autonomías y ciclo o estimación de vida de las diferentes tecnologías que ofrecemos actualmente en nuestro portfolio, ¿vale? Siguiendo la sectorización realizada en la anterior diapositiva. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los rangos de valores que corresponden, bueno, estos rangos de valores, que se muestran tanto a nivel de energía, rango y ciclo de vida, corresponden al abanico de plataformas disponibles que actualmente tenemos a nivel de vehículos, ¿vale? Desde que pueden ser 10,8 metros hasta 18 metros. Por ejemplo, si comparamos la energía embarcada, por ejemplo, lo cual también se refleja en el rango de autonomía, se ve que tanto el Energy Pack corresponde a unas densidades de energía altas, mientras que el Power Pack corresponde a unas densidades de energía bastante bajas, siendo ambas contrarias en lo que a la química se refiere, ¿vale? Porque sí que el Energy Pack corresponde a una química de NMC, mientras que el Power Pack pues, corresponde a una química de LTO, ¿vale? Y su característica de estas químicas también se ve reflejada en la ciclabilidad, ¿vale? Al final la química NMC corresponde a unas densidades altas y una ciclabilidad relativamente baja en comparación a la LTO, como ya veis ahí, ya que una química de LTO pues, puede contestar hasta unos ciclos pues, de mínimos de 16.000 ciclos. Vale, y por último, y enfocando ya un poco, una vez hemos explicado lo que actualmente Irizar E-Mobility o Irizar tiene en su portfolio, sí que en las líneas futuras estamos evidentemente diariamente mirando en ese roadmap y en esas líneas futuras que va definiendo Irizar. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, Irizar E-Mobility y el grupo Irizar confirma que en los siguientes años va a seguir apostando por ese desarrollo propio de los sistemas de almacenamiento, ¿vale? Tal y como ha comentado mi compañero, reflejo de ello es el proyecto Capital, ¿vale? Registrado dentro del PERTEBEC, el cual asciende a una totalidad de una inversión superior a 63.000 millones de euros. En dicho proyecto, la dedicación a los sistemas de almacenamiento juega un papel fundamental en la apuesta de la descarbonización y la sostenibilidad del transporte conectado a cero emisiones, siendo el ratio de la inversión respecto a la cuantía total cercana al 15%. En cuanto a producto, siendo así, tal y como he mencionado anteriormente, debido a la constante evolución del mercado a nivel de tecnologías y químicas, Irizar E-Mobility sigue apostando en estar en la vanguardia de las mismas, generando la competencia necesaria en mercado con las siguientes generaciones de baterías que vayamos desarrollando. Esto también va a llevar dentro de este producto no solo el dar respuesta al mercado actual, sino también en esa segunda vida, ¿no? Que hemos ido comentando los diferentes panelistas de este webinar, ¿vale? La segunda vida también va a ser un punto clave en el siguiente medio plazo para Irizar E-Mobility debido al comienzo de ese retorno de las baterías de la primera vida que actualmente tenemos en mercado. Entonces, para ello y en el contexto del PERTEBEC y junto con la colaboración de Iberdrola, se va a definir, se va a analizar y se va a desarrollar una metodología en la que podremos aplicar hasta llegar a ese producto final de segunda vida, ¿vale? Trabajando siempre desde un concepto de economía circular. En cuanto al proceso, el grupo Irizar apuesta por reforzar la producción de los sistemas de almacenamiento, contemplando una adaptación de la planta actual que tenemos en Aduna con inversiones superiores a 4 millones de euros. En esta optimización del proceso actual se consideran unas mejoras a nivel de eficiencia pues, en cuanto a mejora de calidad de producto, en cuanto a productividad, en cuanto a aumento de productividad, en cuanto a mejoras de tiempo de producción y ahorro de costes. Y todo esto vendrá apoyado por la automatización del mismo proceso. Para ello, Irizar contará con la presencia de socios industrialmente punteros actuales que nos van a acompañar en conseguir este ambicioso proyecto.
Entonces, bueno, con esto sí que queda definida las líneas futuras en las que el grupo Irizar y Irizar E-Mobility en este caso va a estar enfocado en los próximos años. Con todo esto finalizamos nuestra presentación. Agradeceros a todos vuestra atención y cualquier duda o pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Leire. Muchísimas gracias, Miquel. Bueno, pues no nos queda demasiado tiempo, así que quiero haceros alguna pregunta muy brevemente y después vamos a ver qué tiempo nos queda, ¿vale? Vale. Tenemos aquí algunas preguntillas, ¿vale? Una primera pregunta malvada, ¿no? ¿Tendremos en baterías, aquí yo decía Made in Europe, de empresas europeas? O sea, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que, cuando digo Made in Europe, no me refiero solo a que estén fabricadas en Europa, sino que vamos a tener baterías de empresas europeas? No sé si alguno de vosotros se atreve a responder a esto. Digo, a ver, yo por creo parte... o Irizar, sí. Vale, bueno, por nuestra parte, de hecho, bueno, siendo Irizar, como he explicado durante la presentación, una de las empresas que va a apoyar esta iniciativa, la respuesta por nuestra parte es un sí. Es verdad que también existe al margen de todo esto, pues múltiples iniciativas, ¿no?, para establecer gigafactorías en Europa. También es cierto que algunas son sucursales de compañías asiáticas, pero otras sí que son tecnologías 100% europeas. Entonces, entendemos que sí, que aparte de Irizar, pues va a existir una competencia de lo que aquí se denomina como Made in Europe, ¿vale? Esto conllevará también a Europa que necesite proveerse de celdas en un futuro próximo para no depender de estas terceras regiones, ¿no?, de este componente tan clave. Y luego también pues llevar a cabo ese cuello de botella que, bueno, que todos actualmente creo que estamos sufriendo, que es ese tema de las materias primas. Entonces sí que en ese sentido pues Europa se tendrá que poner las pilas en este contexto para poder afrontar de alguna manera este reto. Muy bien, sí que hay que mencionas el tema de las materias primas. Bueno, conozco algunas iniciativas, algunas empresas de baterías de segunda vida, pero bueno, están teniendo el mercado de baterías de segunda vida va muy ligado, entiendo, a los fabricantes de automoción, ¿no? A cómo se hace ese ciclo para obtener esas baterías que luego podamos reutilizar. ¿Veis muchas barreras en el mercado para las baterías de segunda vida en este sentido? O sea, ¿puede coger cualquiera las baterías de un coche eléctrico y reconvertirlas o se va a encontrar con unas dificultades para tener una cadena de suministro? Sí, aquí, perdona, pues estaba un poco por reforzar un poco lo de Leire y un poco, también un poco visión propia, lo del Made in Europe, ¿no? O sea, cuando hablamos de celda en Made in Europe, aquí sí que a nivel europeo va a haber mucha gigafactoría, porque no, y ojalá, digo, porque al final lo está saliendo aquí en Europa, pero cuando hablamos de tecnologías celdas, las iniciativas no son tantas. Quiero decir, de que al final ojalá se consiga, digo, pero porque está el Northvolt, que está en la final, está el British Volt, está el Televolt, está el Basquevolt, que ha salido hace poco también ahí, y la respuesta es que ojalá, pero sí que van a ser litios que todavía no están ahora en el mercado, digo, porque competir con los asiáticos en estos momentos es un poco complicado, ¿no? Es decir, al final sí se está trabajando hacia otro tipo de tecnología, como puede ser estado sólido, etcétera, pero bueno, no está fácil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego, respecto a la segunda vida, conceptualmente suena bien, digo, cómo yo puedo al final, cuando llego al 80%, aplicarlo en otras aplicaciones de segunda vida, en unas aplicaciones que requieren menos energía o menos prestaciones, pero luego también hay mucho trabajo, ¿no? Es decir, que al final ahí hay conceptos como también se están trabajando en temas del battery passport, es decir, al final cómo tú puedes controlar la vida de la batería, porque no sé cuántos estamos en el webinar, pero cada uno, tantas personas como hay móviles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y cómo entendemos el end of life, el final de la vida de las baterías, cada uno de nosotros es completamente diferente. Y a partir de aquí sale un concepto que es importante, que es lo que tú estabas hablando, ¿no? En el mundo de la automoción, el dato es el rey, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aparte de la propia celda, aparte del battery pack, el propio dato como tal, ¿no? Entonces, pensar que tú puedes tener acceso a los BMS del sistema de baterías de los fabricantes de vehículos como tal, es muy difícil, por no decirlo casi imposible, ¿no? Pero eso dato es primordial, es decir, al final cómo ha sido utilizada la batería, cómo ha sido empleada, no es lo mismo Noruega que el sur de España, no es lo mismo yo que tú, es decir, que al final ahí hay un montón de conceptos
como así, que son datos muy importantes para luego ver hacia dónde va la segunda vida, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de segunda vida parece que también hay una sola aplicación y las aplicaciones pueden ser múltiples, desde menos demandantes también a más demandantes, ¿no? De más valor añadido a menos valor añadido. Y el tema de la seguridad, el tema de cuánto va a durar, etcétera, pues es un reto. Ahí, uniendo un poco con lo de Irizar, que yo creo que tiene la ventaja que al final Serubén también puede controlar las baterías desde un principio, luego puede tener acceso a esos datos, pero si hablamos del mundo de automoción, tiene sus complicaciones y ahí la legislación va a jugar un rol importante en el concepto de cómo va a ser capaz de poder tener que compartir ciertos datos, ¿no? En el sentido este de la carga ultra rápida, y le pregunto a Circe, Alejandro, la carga inductiva se ve muy prometedora. ¿Se pueden conseguir potencias muy grandes con la carga inductiva? Ahí que veíamos que hablaba Irizar de 600 kilovatios para la carga, y bueno, he visto carga de 800 kilovatios en algún país nórdico, y creo que los americanos hablaban incluso de 1 megavatio. ¿Con carga inductiva podremos conseguir potencias grandes o no? Estática, digo. No te oímos, Alejandro. A ver. Vale, ahora, ¿me oís ahora? Ahora sí. Sí, a ver, actualmente para lo que es dinámica, lo que es carga dinámica, pues hombre, estamos hablando ahora de 90 kilovatios, ¿no? O sea, algo más reducido, no es grandes potencias, ¿no? Como 400 kilovatios que comentabas, ¿no? A nivel de carga estática se puede llegar a más, ¿no? Pero todavía queda un trabajo por hacer, ¿no? Actualmente se puede transferir mucha potencia, pero todavía no tanta como puede ser ¿no? Utilizando sistemas como puede tener Irizar, ¿no? O alguno por tipo ferroviario, ¿no? Como sistema con un pantógrafo que sí que no hay problema de transferir grandes potencias, ¿no? Pero todavía el tema de inducción todavía queda un poco para llegar a esa potencia. Entiendo que se llegará. Nosotros sí que hemos hecho proyectos para grandes potencias, pero ya no para solo transferencias, sino también para calentamiento. Pero era para calentar temas de acererías y demás. O sea, físicamente se puede. El tema también es tema de seguridad, apantallamientos y demás, que para grandes potencias tiene también su historia. Llegaremos, pero actualmente pues todavía queda un camino a corto o medio plazo. Muy bien, sí que no vamos muy bien de tiempo, vamos un poco justos. Os voy a lanzar una última pregunta. Igual voy a pedir que primero responda Irizar y después Ikerlan y luego Circe, si os parece bien. Y es, ¿cómo veis a España posicionada en los diferentes componentes o diferentes sistemas que hay relacionados con la movilidad eléctrica? Ya sea battery pack o BMS o ya sea el vehículo, por ejemplo, los autobuses. ¿Cómo veis el posicionamiento de cara al futuro? Primero, supongo, no sé si era Leire quien responda por parte de Irizar. ¿Leire? Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. A ver, a nivel estatal sí que es verdad que, bueno, existe cierta competencia. Entendemos que por también la aportación que a nivel estatal va a coger la electromovilidad y demás, muchas empresas también van a seguir apostando y creciendo en ese sentido. Para nosotros, evidentemente, y dentro del grupo Irizar también me voy a enfocar, tenemos una visión de seguir apostando por los componentes que afectan directamente al battery pack, porque vemos un crecimiento claro, ¿vale? Es una apuesta clara que vemos y en eso vamos a poner las siguientes acciones en apostar por ello y en fortalecernos en ello. Aparte de Irizar Mobility, que es la parte de baterías, es verdad que dentro del grupo Irizar, como ha comentado antes mi compañero, tenemos diferentes empresas que también están dedicados a esos componentes críticos que vemos, que has mencionado tú mismo, Cristóbal, en relación al battery pack, ¿no? Como puede ser el BMS, en el que ahí tenemos a GEMA, que está dedicado en ese desarrollo de las propias tarjetas, de esa electrónica de potencia, incluso los sistemas de carga. Entonces sí que en ese roadmap, y debido al aumento y a la apuesta del mercado y de la sociedad en esa electromovilidad, evidentemente creo que va a haber una apuesta importante y que GEMA incluso en ese sentido a nivel estatal va a tener un posicionamiento muy importante. ¿Vale? También tenemos a Ispacol, que está dedicado sobre todo a los sistemas de refrigeración en base a diferentes estrategias para las baterías, y no solo para las baterías, sino a nivel también de climatización de vehículo. Entonces también Ispacol también en ese roadmap
sí que tiene el seguir desarrollándose y el seguir apostando. Incluso, de hecho, actualmente, en la situación en la que estamos, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, sí que empiezan a ser o son empresas competitivas que están en la propia competencia de empresas muy pioneras a nivel europeo. Entonces, sí que creo que España aporta y va a seguir aportando en esa competencia de desarrollos de BMS, refrigeración, battery packs y demás. Excelente. Igor. Sí, un poco en la misma línea, ¿no? Respecto al tema de la celda, ojalá lo que hemos comentado antes se pueda tener, pero al final a nivel de battery pack creo que se va a jugar un rol muy importante debido porque al final battery pack y todo lo que conlleva del BMS, de la algoritmia, del control, va a permitir, por una parte, diferenciarse respecto a los asiáticos, es decir, cuando puedes dar un valor añadido, y otra cuestión también todo el tema de la servicización, ¿no? Es decir, la cercanía al usuario final, ese aporte de valor de estar muy cerca del cliente final. Y hay empresas españolas están triunfando, sonriendo, están haciendo negocios gracias a esa cercanía al cliente final. Y luego, respecto a los OEMs, creo que respecto al automóvil vamos a ser fabricantes, que no es poco. Digo que al final el poder mantener Martorell aquí en Pamplona, Mercedes en Vitoria, etcétera, no es poco. Ya hay mucha tecnología respecto al proceso productivo, pero no tanto al desarrollo del battery pack, pero sí el proceso productivo y eso sí. Pero luego, lo que he comentado antes, hay muchas oportunidades para OEMs de otras aplicaciones. Aquí tenemos Irizar, tenemos ACAP como han salido, pero podemos hablar de otros sectores también de la micromovilidad, de otro tipo de movilidad, es decir, que ahí hay muchas oportunidades para esos sectores que en España sí hay OEMs importantes. Y luego todo, que está relacionado un poco con lo que comentaba Alejandro, todos los servicios para la movilidad, que al final ahí también hay que generar muchos servicios alrededor donde también hay bastantes oportunidades para España, ¿no? Perfecto. Alejandro, para concluir. Bueno, lo que comentamos, ¿no? OEMs, lo que decían antes, ¿no? SEAT Martorell sí que tiene una parte de centro técnico SEAT, sí que tiene algo de I+D, tiene I+D, y la parte de battery pack dentro de la plataforma del consorcio Volkswagen sí que tienen alguna parte, pero no 100% de posibilidad de desarrollo. Sí que tenemos en España una red muy potente de proveedores de Tier 1 y Tier 2 de automoción, nosotros también somos miembros de Faconauto, ¿no? Y ahí sí que tenemos un potencial muy importante en España de desarrollar tanto BMS como sistemas de refrigeración, toda la arquitectura, etcétera, y a las empresas que no sean igual tan grandes para tener un sistema propio, pues aquí estamos los centros tecnológicos para poder correr más en esa carrera que yo creo que España va muy retrasada, que yo qué sé, de tema de análisis CFD de tema térmico o de desarrollar BMS o todos estos temas, ¿no? Que yo creo que los suministradores de componentes de automoción sí que tenemos una carrera importante por recorrer, porque o se reconvierten ahora o no van a sobrevivir al coche térmico, ¿no? El coche térmico ya en 2035 ya tiene fecha ya de caducidad. Y yo creo que es nuestra obligación como centros tecnológicos, ¿no? Y como todas las empresas que estamos aquí, es intentar ayudar a poder esa reconversión, ¿no? Que yo creo que es un reto, el mayor reto que hay, yo creo, a nivel estatal en toda España, que es que hay varios millones de personas que se pueden quedar en la calle, básicamente. Bien, al final tenemos las amenazas de lo que supone el cambio, pero también la oportunidad. Por tanto, lo que conviene es ir dirigiéndose hacia el vehículo eléctrico. Os quiero dar las gracias personalmente y también en nombre de Zabala y del equipo de Kaila por vuestro tiempo, sobre todo por esos proyectos tan interesantes que nos habéis explicado, que la verdad es que pues bueno, a mí cuando habéis hablado del proyecto Liberty por parte de Igor o cuando me enseñáis esos autobuses de Irizar, ¿no? Ese autobús articulado tan espectacular, o el tema de la carga dinámica que nos ha enseñado Circe, la verdad es que es muy emotivo el ver cómo desde España se están desarrollando propuestas tan relevantes, ¿no? Quiero dar las gracias a los asistentes. No hemos podido tener un turno abierto de preguntas porque se nos ha alargado el tiempo por empezar tarde y también porque quizás eran temas que había ganas por parte de los ponentes de explicar. Os dejo aquí el QR para que probéis durante un mes Kaila y podáis ver la información que os saca sobre cualquier temática, no solo sobre vehículos eléctricos, sobre cualquier temática que le introduzcáis, os podrá enseñar qué proyectos europeos de cualquier programa se han financiado, quiénes son los actores que participan,
podréis filtrar la información por países, por tipo de organización. La búsqueda es muy natural, muy intuitiva y muy rápida. Y genera informes muy útiles. Probadlo durante un mes y a ver si os convence para que os hagáis una suscripción más adelante. Muchas gracias a todos y pues buen fin de semana y que cuidado con el calor, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.